Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del profe Mr. Suárez. Hoy quiero compartirles un video donde seguiremos trabajando con la definición de la palabra química. Ahora el enfoque o la relación será con la definición de ciencia. No olviden que en el video anterior trabajamos esta misma definición, pero con el acompañamiento o la definición etimológica de la palabra química. Ahora el enfoque será con la ciencia. En este video también mostraremos algunos artículos científicos que nos permitirán establecer la relación de los avances científicos que se tienen desde la química y son aplicados a diferentes áreas o ramas del conocimiento, como son la biología, la geología, la ingeniería de alimentos, la agronomía, entre otros. Yo los invito entonces también a que recuerden que este canal es un canal diseñado con el propósito de vencer las barreras de espacio y tiempo que tenemos al momento de aprender la química, y también que no depositen toda su responsabilidad del aprendizaje a lo compartido o la información que ustedes obtienen de este canal. No olviden complementarla con la lectura de diferentes libros, puede ser los libros de química en general de Chang, Petrucci o Brown, o incluso los diferentes artículos o referencias bibliográficas que les voy compartiendo a lo largo de este video. Entonces los invito a que se queden, vean el video e interactúen conmigo en la caja de comentarios. Como ustedes saben, nosotros trabajamos los videos en este archivo clásico de Word y con la cámara apagada. Entonces me despido de ustedes, por lo menos visualmente, y continúo acá con este archivo Word. Ahora, entonces, la propuesta es seguir trabajando con la definición de química que traemos del video anterior, aquella que dice que es una ciencia que trata de las propiedades y reacciones de las distintas clases de materia. Esta definición, me equivoqué en el video anterior, no es propuesta por las profesoras que mencioné allí, sino por este señor en 1992. Bueno, de esta definición, el propósito, como les digo, es relacionar la palabra ciencia con química y vamos a discutir a ver qué sale de esta conversación. Bueno, entonces me voy a permitir traer la definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española de la palabra ciencia. Y esa definición dice lo siguiente: la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Pero la observación de qué? Puede ser de la naturaleza de situaciones reales o incluso la observación de la replicación de estos fenómenos naturales en un laboratorio. Por ejemplo, los laboratorios de química de forma clásica son aquellos que contienen estos materiales de vidrio, beakers, buretas, probetas, entre otros, balanza, y también sustancias tóxicas, corrosivas, peligrosas. Sin embargo, esta concepción de laboratorio donde se hacen experimentos está muy arraigada. Podemos ampliarlo un poco, podemos modificarlo un poco. Por ejemplo, un laboratorio de matemáticas podría ser un lugar donde hay una serie de equipos, computadores que tienen instalados programas que gracias a la potencia del computador pueden realizar diferentes cálculos. Eso puede ser un laboratorio de matemáticas. O podemos tener los laboratorios de biología o los laboratorios de geología equipados de otros instrumentos o de otras sustancias para analizar. No necesariamente es esa idea rígida de que un laboratorio debe de tener por lo menos este material de vidrio y sustancias tóxicas. Por lo menos los laboratorios de química pues tienen esta característica, e incluso hay algunos laboratorios de química computacional, pues como su nombre lo dice, nos da sospecha de que los materiales de trabajo van a ser computadores. Ahora bien, este conjunto de conocimientos, ¿cómo se obtienen? Mediante la observación de la naturaleza y de experimentos, y también mediante el razonamiento, es decir, esas observaciones obtenidas se reflexionan, se proponen deducciones e inducciones. Este conjunto de conocimientos va a ser obtenido de forma sistemática y estructurada, lo que nos va a permitir proponer deducciones de principios, nos va a permitir proponer leyes con capacidad de predecir lo que va a suceder de algunos fenómenos naturales o incluso
de algunos experimentos que propongamos. Ese es un plus de hacer ciencia. Predecir, adelantarnos a la naturaleza para ver cómo nos podemos preparar frente a algunos eventos naturales o frente a algunas situaciones, por ejemplo el cambio climático, como es un tema que está de moda. E incluso lo más bacano, a mi parecer, o algo muy chévere que tiene la ciencia, es que todos estos conocimientos y estas observaciones se pueden comprobar experimentalmente. Entonces podemos volver a montar los experimentos en cualquier lugar, replicando los mismos parámetros del experimento, y se supone que los resultados deberían ser los mismos. Si los resultados no son los mismos, pues se concluye con base a ello. Esto es una definición de ciencia interesante como un punto de partida. Entonces, podríamos decir que este conjunto de conocimientos generados desde la química a través de experimentos o la observación de la naturaleza van a ser o van a repercutir diferentes áreas. Por eso mi propuesta en este video es mostrarles las observaciones o el conjunto de conocimientos obtenidos desde la química, reportados en artículos científicos, y ver cómo repercuten en diferentes áreas del conocimiento, como les había mencionado al inicio del video, como es la geología, la biología, la ingeniería de alimentos, incluso el área del desarrollo de fármacos, y también, por ejemplo, en la formación de docentes de química. Todos estos conocimientos vamos a tener unos ejemplos que nos van a ayudar a dimensionar cómo es este conjunto de conocimientos que fueron obtenidos, como dice esa definición, mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados, que nos van a permitir deducir principios o nos van a permitir predecir, y también que fueron comprobados a nivel experimental. Entonces vamos a ver esos ejemplos. Bueno, entonces vamos a empezar con este primer artículo, donde aprovecho para mostrarles un poco de la estructura general de la parte inicial de los artículos. En la parte superior tenemos la revista donde fue publicado el artículo, también las páginas y el volumen, o el volumen de publicación. En este caso hay muchas X porque no han sido asignadas, y en otros ejemplos les mostraré que sí hay algunos números allí. Luego sigue el nombre del artículo, los investigadores que realizaron o publicaron este artículo, y también un breve resumen en inglés denominado abstract. Resulta que los reviews es una forma también de presentar avances científicos, o por lo menos de hacer ciencia o escribir ciencia. Ya les cuento qué significa un review. En este paper encontramos esa forma de hacer ciencia y plasmarla como material científico. Entonces, ¿qué son los reviews? Pues nada, son una revisión bibliográfica detallada sobre los avances realizados en un área de estudio o sobre un objeto de interés. En este caso, los autores relacionan la agronomía, o más bien información que sirve para la agronomía, para la biología, para la química o incluso para la industria de los alimentos, al presentar una revisión bibliográfica sobre los taninos, que son metabolitos secundarios que se extraen de diferentes especies de plantas, específicamente pues aquellas que tienen taninos, ¿cierto? Estos taninos se encuentran en qué partes de la planta, por ejemplo en raíces, tallos, hojas, prácticamente casi toda la planta. Pero este artículo, este review en especial, hace referencia a los taninos extraídos de la madera. Entonces, ¿por qué son importantes los taninos? Porque ellos tienen diferentes propiedades como antioxidantes, antitumoral y antibacteriales, entre otros, y además porque se pueden conjugar en la adición de diferentes alimentos. ¿Y por qué se pueden conjugar en la adición de diferentes alimentos? Porque tienen una característica atractiva a nivel estructural, y es que están constituidos por diferentes grupos OH en la molécula. Esos grupos OH les van a permitir ser solubles en matrices acuosas. Entonces, hay muchos alimentos que son solubles en este tipo de matrices acuosas, por eso el interés de ellos. Y como les había mencionado, los alimentos
donde hacen referencia en este review que se pueden aplicar son los vinos y gelatinas. Bien, este es un primer ejemplo. Aquí ahora les muestro un segundo ejemplo donde ustedes sí van a ver en la parte inicial el nombre de la revista, el año de publicación del artículo en el 2011, las páginas, la 571 a la 571, 578 y el volumen, el nombre del artículo, los autores y el abstract. ¿Qué tiene ahora este artículo? Bueno, siguiendo en la misma línea de las extracciones de metabolitos secundarios en plantas, específicamente este es el campo de acción de la química orgánica de los productos naturales, tenemos el siguiente ejemplo, donde se extraen compuestos fenólicos con capacidad antioxidante de una planta denominada centella asiática. El estudio de estos extractos es de interés para la biología, pues porque ayuda a conocer la composición bioquímica y las propiedades biológicas de esta planta. En este caso, los investigadores evaluaron el efecto que tiene la modificación de diferentes parámetros experimentales de la extracción, como son la concentración del etanol, que es el solvente con que se extrae ese metabolito, el tiempo y la temperatura de extracción. Y los científicos concluyeron que las condiciones óptimas fueron utilizando una concentración de etanol del 40% volumen mediante o durante un tiempo de 60 minutos a una temperatura de 65 grados Celsius. Entonces aquí hay otro ejemplo de cómo se utiliza la información o los conocimientos obtenidos en la química para la aplicación o para el desarrollo de otras áreas del conocimiento. Entonces ya hablamos un poco de la biología y también del área de los alimentos. Vamos a seguir con otra área. Bueno, entonces ahora el turno es un ejemplo de la química aplicado a la geología, especialmente al área de la geoquímica. Como ustedes ven en el artículo está el nombre, la revista, el año de publicación, este es del año 2019 y su resumen en inglés denominado abstract. Bueno, entonces en este artículo se desea determinar estos elementos, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Qué sucede con estos elementos? Pues pertenecen al grupo 17 o 7A de la tabla periódica y se han usado para el estudio de fluidos hidrotermales. ¿Qué se estudia en esos fluidos? Pues su origen y la evolución que tienen estos fluidos. Y también estos halógenos se utilizan como fuente de información para estudiar los minerales en la corteza y el manto. Pues bueno, la determinación química confiable de estos halógenos es de mucha importancia, pues permiten hacer predicciones en el campo de la geoquímica. En este paper los científicos proponen desde el punto de vista de la química, especialmente desde la química analítica, un método para preparar la muestra previamente al análisis. Esos métodos generalmente se denominan un método de digestión que va a permitir eliminar sustancias de interferencia para la determinación de los elementos específicos que se quieren leer en el equipo. Y en este caso se utilizó un equipo o se hizo el análisis mediante un equipo denominado o una técnica denominada más bien espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, de las siglas en inglés ICP-MS. Bueno, esto, la utilización de esta técnica ayuda a una determinación precisa de estos halógenos. Este es un ejemplo aplicado desde la geología. Vamos a continuar con otro ejemplo. En este artículo que es de importancia para mí, porque tuve la oportunidad de trabajar, hay varios aspectos interesantes para destacar. Uno de ellos es la preparación en el laboratorio de un mineral que se puede encontrar de forma natural. El mineral que en este caso se preparó en el laboratorio es un óxido de manganeso denominado birnesita. Es un óxido de manganeso laminar. También es importante destacar que la producción de este material en el laboratorio se le conoce como síntesis y el poder manipular los parámetros de la reacción, en este caso la temperatura y el método de preparación, pueden llevar a obtener modificaciones en el producto final
que a su vez van a repercutir en su aplicación. En este caso, el material ha sido utilizado o una de sus aplicaciones para la cual ha sido utilizado es para la biorremediación ambiental. Ejemplo de ello es la descomposición de colorantes industriales como el azul de metileno, y también ha sido utilizado como catalizador en la síntesis de diferentes sustancias orgánicas de aplicación industrial como es el benzaldehído. Otro aspecto relevante es que más allá de generar ciencia aplicada con este trabajo, también se pudo contribuir a la comprensión de las propiedades eléctricas de la sustancia, o más bien el material denominado birnesita, que fue obtenida por un método de síntesis específico, lo cual nos ayuda a aportar o ampliar el conocimiento sobre este tipo de materiales, que como les dije son denominados óxidos de manganeso laminares. Entonces aquí hay un ejemplo claro de cómo el conocimiento generado desde la química tiene aplicaciones en el área de la geología, en el área de la biorremediación e incluso en el área de la química industrial. Bueno, entonces siguiendo con este mismo tipo de materiales que son los óxidos de manganeso, me voy a permitir hablarles de los hidróxidos dobles laminares, conocidos como los HDL. Estos materiales de interés geológico se pueden obtener también mediante síntesis en el laboratorio de forma natural. Los HDL también se le conocen como materiales tipo arcilla. Lo común que tienen los HDL y los óxidos de manganeso es que son materiales tipo laminares, como ustedes ven en la figura en este momento. Y en esos materiales laminares hay una región que se llama espacio interlaminar, donde se encuentran diferentes iones y también moléculas de agua que permite caracterizarlos a ellos. Una cosa importante de ese espacio interlaminar es que mediante diferentes reacciones químicas se pueden incorporar algunas moléculas, como por ejemplo moléculas con interés o con repercusiones farmacológicas. Por ejemplo, es el caso del HDL tipo hidrotalcita, donde se incorpora diclofenaco, o también el HDL donde se incorpora L-Dopa, que es un precursor metabólico de la dopamina, utilizado para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson. También en estos HDL se han incorporado antioxidantes. El punto en común de estos estudios es que el material laminar, aquel que, como les digo, tiene interés para la geología y para la química, gracias a sus propiedades físico-químicas y estructurales, puede darle estabilidad a esas sustancias con interés o propiedades farmacológicas que se depositan en ese espacio interlaminar. Esto con el fin de que no sean degradadas de forma tan rápida en una matriz tan fuerte como puede ser una matriz con altos contenidos de ácido clorhídrico como puede ser el estómago. Entonces, por ejemplo, si se desarrolla un medicamento con estas características, al entrar al estómago, esta estructura laminar le genera una protección a la sustancia con propiedades farmacológicas para que sea liberada prolongadamente y no de forma tan brusca en el sistema digestivo, y luego puede ser absorbida al torrente sanguíneo. Entonces, este es otro ejemplo de el conjunto de conocimientos generados desde la química con diferentes repercusiones en el campo de la geología e incluso en el campo del diseño de fármacos. Para finalizar los ejemplos respecto a artículos científicos, les quiero mostrar este último ejemplo un poco diferente a los anteriores. Este ejemplo nos va a ayudar a cambiar el paradigma que tenemos de laboratorio científico y también de científico. Normalmente nos imaginamos los laboratorios como los lugares rodeados de equipos costosos, materiales de vidrio, materiales peligrosos, sustancias tóxicas, reactivas, etc. Y también nos imaginamos a los científicos como adultos mayores, canosos y con un aspecto, un comportamiento medio loco. Pues aunque puedan existir científicos con esas características, la gran mayoría de científicos no son así. Por ejemplo, este artículo, los autores
son profesores de la Universidad de Caldas. Y en la construcción de este artículo trabajaron con estudiantes de pregrado de licenciatura en biología y química. Los profesores también son licenciados en biología y química. ¿Qué hicieron en este trabajo? Pues validaron, es decir, aprobaron el correcto uso y aplicaron un nuevo test que permitió la evaluación del tema simetría molecular, que se orienta en una materia que se llama química inorgánica. Este nuevo test fue diseñado a partir de un test que ya era ampliamente utilizado en pruebas para evaluar la rotación mental en diferentes individuos. La pregunta, o más bien el detalle a resaltar acá, es que el laboratorio en este caso fue un salón de clase y que los reactivos o el objeto de estudio fueron los estudiantes. Pues bien, con los anteriores ejemplos les quería mostrar los conocimientos generados a partir de la química como ciencia y su relación con otras áreas, además del trabajo de los científicos, aquellos que hacen ciencia, y cómo estos lo comparten o comparten sus trabajos, su material científico por medio de artículos científicos publicados en revistas científicas. Bien, con estos ejemplos hemos terminado el contenido temático de este video. Para concluir, la ciencia como actividad humana, donde cualquier individuo puede realizarla, genera una serie de conocimientos con ciertas características. En un próximo video les voy a contar sobre qué es el método científico como metodología para generar conocimiento, y también les hablaré un poco sobre la ciencia en el salón de clase, ya que en este espacio debemos valernos de otras herramientas para discutir y crear conocimiento. Bien, ahora me despido contándoles que el día que grabé este video se celebraba el Día del Maestro en Colombia. Es por ello que quiero agradecer a todos los maestros que entregan lo mejor de ellos para que todos nosotros aprendamos y seamos mejores personas. En especial quiero agradecer a mi querido profesor José Fernández Quebrada. Él me inspiró mucho en esta labor de la docencia y vivo eternamente agradecido con sus enseñanzas académicas y humanas. Nos vemos entonces en un próximo video y no olviden que en este canal vencemos las barreras de espacio y tiempo para aprender química. Chao.